nombre es Alonso Ibarra Méndez y me tocó la primera pregunta sobre quiénes te enseñaron a hablar, leer y escribir. Yo considero que desde que nacimos, como nos tocó México, todas las personas que nos rodean fueron de bastante ayuda, ya que gracias a ellos poco a poco descubrimos como un método de aprendizaje para empezar a hablar el idioma en sí. Ya para leer y escribir en la etapa del kinder y lo que fue primaria, ya por los ejercicios que nos ponían y con mucho esfuerzo, poco a poco íbamos cada vez más realizando la adaptación, ya que así como hablar, poco a poco nuestro cerebro va captando las cosas. Pero considero que también mucho tuvo que ver mi madre y mi padre por toda la ayuda que nos han dado, porque desde un principio batallábamos para hablar, pero de tanto hablar, nos dio el conocimiento. Poco a poco fuimos agarrando conciencia sobre el idioma y lo fuimos aprendiendo, y ya en el kinder era más socializar. En casa es como el principal lugar donde empezamos a desarrollar nuestro lenguaje, ya que es desde el nacimiento, desde que estamos bebés, que balbuceamos y nuestros padres entienden qué es lo que queremos o qué les pedimos. Y cuando escuchamos que dicen algo y luego lo estamos repitiendo, se nos queda, lo repetimos y vamos y se lo decimos a nuestros compañeros en la escuela o a nuestros amigos. Igual cuando empezamos aprendiéndonos el nombre de los objetos que hay en casa, o en mi caso tenía mascotas e imitaba los sonidos de ellos. Igual leyendo el periódico, revistas, las noticias, y ya en la escuela como el principal apoyo o ayuda sería ya el docente, porque es donde uno se apoya para resolver sus dudas y así mejorar. Igual recuerdo que en primaria tenía un maestro que cuando llegábamos en la mañana siempre nos ponía a leer un cuento de los que venían ya en los libros de texto. Y ya de la lectura que tuvimos sacábamos un tipo resumen, copiábamos un pedacito del libro y por cada falta de ortografía que tuviéramos nos ponía a escribirla, por ejemplo, 10 veces la palabra. Y eso me ayudó mucho a mejorar mi ortografía, ya que se nos quedaba cómo se escribía correctamente la palabra, dónde se acentuaba. Y ya en prepa me ayudó mucho que por las tardes teníamos como un club de lectura donde cada quien escogía un libro que le gustara, decía por qué le gustaba, qué era por qué lo recomendaba, qué era lo que más le gustaba. Y igual eso me ayudó mucho a mejorar con mi lectura, aprendí a leer más rápido y a comprender mejor las palabras. Habilidades para leer y escribir pues las empecé a desarrollar desde el kinder, cuando me ponían a remarcar palabras que las tenía que ir completando. Y en la primaria pues también cuando empecé a socializar con la gente, con mis compañeros, a leer y cómo escribir, mediante también para leer con exámenes que nos ponían sobre comprensión lectora y teníamos que contestar algunas preguntas. En la secundaria fue donde ya fue más el impacto mío, porque fue cuando cada evaluación teníamos que hacer exámenes orales y teníamos que, enfrente de toda la escuela, teníamos que contestar las preguntas de los exámenes que nos tocaban. Y en la prepa fue donde también empecé a leer un poco más, ya que nos evaluaban. También cada evaluación la teníamos que hacer con un café literario sobre algún libro de nuestro agrado. Lo teníamos que compartir ante todos nuestros compañeros. Teníamos que convencerlos de que leyeran ese libro. Se los teníamos que hacer como si se lo estuviéramos vendiendo.